Oramos, mis queridos hermanos, para meditar luego en la palabra del Señor. Mi buen Dios, eres grande, eres digno, suprema alabanza, Señor. Nos postramos delante de ti, Señor. Aquí, Señor, tal cual somos, pecadores, Señor, no merecedores de tu amor, tu misericordia. Pero por la gracia que nos fue dada a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, estamos aquí, Señor, hoy, unidos como hermanos, Señor, gozándonos, Señor, en las tribulaciones, porque tú vives, Padre Celestial, en nuestros corazones y tú reinas. Señor, que sea tu palabra la predicada, que sea tu palabra la que hable hoy, Señor, y Señor, que tú puedas, Señor, quebrantar y animar a cada uno de los hermanos con la lectura de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis queridos hermanos, algo importante a tener en cuenta cuando vamos a empezar a estudiar la palabra del Señor es conocer un poco el trasfondo de lo que hay en cada pasaje. El Evangelio de Juan, mis queridos hermanos, a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, que cuentan milagros, cuentan la historia de Jesús, el Evangelio de Juan habla más sobre la deidad de Cristo, habla sobre su sacrificio, habla sobre la expiación de los pecados. ¿Cómo inicia el Evangelio de Juan? El Evangelio de Juan inicia con: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Que en la traducción original, verbo significa la palabra. Entonces, en el principio era la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, es importante que tomemos este concepto, mis queridos hermanos, porque en esta serie que estamos estudiando sobre los yo soy de Jesús, hablamos sobre la deidad de Cristo. Entonces, el pasaje que vamos a compartir en esta mañana tiene enmarcado el propósito principal de Cristo, y vamos a hablar un poco sobre el kairos, sobre el tiempo de Dios, y muchas veces el tiempo de Dios va totalmente delineado con nuestro tiempo. Y es importante que comprendamos cuál es el propósito de ese tiempo. Mi querido hermano, Juan nos presenta la salvación como un regalo gratuito por medio de Jesucristo. Si nosotros vemos el pasaje en Juan capítulo 14, verso 6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Tu único norte, tu único camino, así como cantábamos los hermosos himnos, las hermosas alabanzas, es Cristo. Nuestra mira es Cristo. Nuestra mira no es una linda predicación, nuestra mira no es un buen devocional, no es una buena consagración, tiene que ser Cristo. Tengamos en cuenta este pequeño detalle. Cristo tiene que ser la mira de cada uno de los creyentes que nos llevan a la salvación. Entonces, la obra de Cristo está totalmente basada en la suficiente obra que hizo Él en la cruz del Calvario. Tomar como referencia la cruz del Calvario, mis queridos hermanos, es algo que lo tenemos que tomar en forma imperativa. ¿Qué significa eso? Tomar con responsabilidad y tomarlo con suficiente respeto lo que Cristo hizo por nosotros. Al hablar de que Jesucristo es la resurrección y la vida, mis queridos hermanos, enmarca algo mucho más importante que nuestras propias satisfacciones, que nuestros propios deseos y aún nuestras propias respuestas a cosas que nosotros no podemos comprender y entender. Entender y comprender el sacrificio de Cristo y que Él es el único camino por el cual podemos llevar al Padre, deja de lado toda nuestra parte egoísta. Si nosotros, mis queridos hermanos, al estudiar la palabra, queremos comprender o entender por qué suceden tantas cosas, comprendamos y entendamos que la voluntad y la soberanía de Dios la debemos acatar sin esperar una respuesta inmediata, mis queridos hermanos. El relato que nos trae el pasaje que vamos a ver, mis queridos hermanos, en esta mañana, nos habla sobre la importancia del cumplimiento del tiempo de Dios, la soberanía de Dios en tiempo de adversidades, tomando y teniendo en cuenta las diferentes situaciones o problemas que pueden ir pasando. ¿Qué significa esto? Que independientemente de la situación, el propósito de Dios se va a cumplir siempre. No importa quién sea, no importa la situación por la que pasemos, el propósito de Dios se va a cumplir siempre al final de la carrera. Muy bien. Nuestro Dios va a ser glorificado en todo momento. No importa si el fin es un fin de bendición o un fin que no sea de bendición para nosotros. Juan 13:7 dice: respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora,
más lo entenderás después. Vamos a ver varios pasajes del Evangelio de Juan, porque como habíamos dicho en principio, el Evangelio de Juan comprende lo que es la deidad, lo que es la expiación de los pecados, lo que es Cristo y el sacrificio de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Comprendemos y entendemos esa verdad. Entendemos que nuestro egoísmo y nuestro ser queda totalmente opacado delante de la deidad de Dios. Y que cuando comprendamos y analicemos y veamos y entendamos espiritualmente que su soberanía sobrepasa todo entendimiento y estemos acatados de eso, ahí se nos va a hacer abiertos nuestros ojos y vamos a entender que los tiempos de Dios son diferentes a nuestros tiempos. Antes de analizar un poco este pasaje, mis queridos hermanos, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces vos, mi querido hermano, te preguntaste por qué esta situación me pasó a mí, habiendo alrededor de 8.062 mil millones de personas alrededor del mundo? ¿Por qué los problemas me pasan a mí? ¿Por qué esta situación difícil, cómo la voy a abordar? ¿Cómo voy a encarar esta situación? ¿Viste? Considerando que yo soy un hijo de Dios. Y quiero que escuchen bien, mis queridos hermanos, esta frase. Y dice lo siguiente. Cuando nos planteamos que más allá de un propósito para nuestras vidas, hay algo más glorioso que eso. Aquel por medio del cual el propósito es realizado. Aquel por el cual ya somos hijos de Dios y aquel que nos amó nos ve a través de Cristo. Y aquel que nos ve a través de Cristo ya no está airado contra nosotros. Independientemente de los problemas, independientemente de las situaciones por las cuales vos estés pasando, hay una persona, hay un ser, el cual ya llevó sobre su hombro y padeció todo por vos. Y es a ese ser al que tenemos que darle la gloria y la honra. Cuando analicemos el pasaje, y lo que vamos a ver un poco es Jesús es la vida. Vamos a entrar un poco en el pasaje sobre cuando Jesús recibe la noticia de que su amigo Lázaro estaba enfermo y cómo Jesús actuó. Pero la parte que tenemos que entender, mi querido hermano, es que vos hoy estás aquí sentado porque Dios ya no está airado contra ti. Dice el Salmo 7, capítulo 11 al verso 13, algo muy fuerte, bastante conocido. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Verso 12. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado ya tiene su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. ¿Comprendemos y entendemos eso, mis queridos hermanos? Comprendemos que pasamos de ser enemigos de Dios a ser hijos suyos. Comprendemos que lo que Juan nos está tratando de expresar en todo lo que es el libro es que reconozcamos que la soberanía de Dios sobrepasa todo entendimiento y lo único que tenemos que hacernos es someterlos a Él totalmente. Este Salmo 7 nos tiene que hacer pensar, mis queridos hermanos, en dónde estábamos antes, o peor aún, dónde están las personas hoy y dónde nosotros estamos posicionados hoy en día. Cristo, mis queridos hermanos, tiene que ser nuestro centro. Y en el pasaje que vamos a leer ahora, les pido que abran su Biblia en Juan capítulo 11, 17 al 27, vamos a comprender y entender a qué se refería el Señor cuando dice Él, yo soy el que da la vida. Juan capítulo 11, los versos 17 al 27, lo voy a leer en una traducción del lenguaje actual. Dice lo siguiente. Como el pueblo de Betania estaba a unos 3 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, muchos de los judíos que vivían cerca de allí fueron a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Jesús llegó a Betania, se enteró de que habían sepultado a Lázaro 4 días antes. Al enterarse Marta de que Jesús había llegado, salió a recibirlo y María se quedó en la casa. Entonces Marta le dijo a Jesús, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Verso 22. Pero a pesar de todo lo que ha pasado, Dios hará lo que tú le pidas. De eso estoy segura. Verso 23. Jesús le contestó,
tu hermano volverá a vivir. Y Marta dijo, claro que sí, cuando llegue el fin, todos los muertos volverán a vivir. A esto respondió Jesús, yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque muera, vivirá. Los que todavía viven y confían en mí, nunca morirán para siempre. ¿Puedes creer esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que debía de venir al mundo. Y aquí hay algo interesante, mis queridos hermanos, que tenemos que analizar un poco el contexto en sí de la historia. El capítulo 10 nos cuenta dónde estaba Jesucristo, qué estaba haciendo. Jesús estaba participando de las fiestas del templo cuando empezó a ser perseguido. ¿Por qué? Porque él estaba diciendo que él era el Hijo de Dios. Él estaba proclamando el Evangelio. Eso lo vemos nosotros, mis queridos hermanos, en Juan capítulo 10, verso 27, que dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Terminando el capítulo 10 del Evangelio de Juan, habla de que Jesús tuvo que huir cruzando el río Jordán de las personas que querían arrestarla y querían apresarla. En esa situación, Marta y María envían mensajeros para comentarle a Jesús que su amigo Lázaro estaba enfermo. Eso lo vemos en el capítulo 11, los versos 1 y 2, dice lo siguiente. Lázaro y sus hermanas Marta y María vivían en el pueblo de Betania. María fue la que derramó los perfumes en los pies de Jesús y luego los secó con sus cabellos. Un día Lázaro enfermó y sus hermanas le mandaron este mensaje al Señor Jesús diciendo: tu querido amigo Lázaro está enfermo. Cuando Jesús recibió el mensaje dijo: esta enfermedad no terminará en muerte. Servirá para mostrar el poder de Dios y el poder que yo tengo, el Hijo de Dios. Esa seguridad de que lo que estaba pasando Lázaro, o posteriormente lo que iba a pasar, Cristo le transmitió la seguridad a sus discípulos, diciéndole: esto no es nada. Aquí lo que tiene que ser es glorificado el nombre de Dios. El pasaje continúa diciendo que Jesús no acudió al llamado de Marta y María, sino se quedó por 2 días más. Pero, ¿qué es lo que realmente estaba haciendo Cristo? ¿Estaba descansando? ¿Estaba paseando? ¿Estaba meditando? No, estaba predicando la palabra. Primer propósito, predicación de la palabra. El propósito principal era Dios en ese momento, mis queridos hermanos. Humanamente, ¿qué diríamos nosotros? ¿Cómo es posible que Cristo no pueda acudir a un llamado desesperado de Marta y María, al llamado desesperado de su amigo? ¿Acaso Cristo no priorizó esa necesidad? Podríamos hacernos esa pregunta. Hoy en día yo te hago una pregunta, mi querido hermano. ¿No nos pasa muchas veces que no somos priorizados y nos sentimos ninguneados, inclusive por Dios? ¿No te preguntaste alguna vez eso? Más de alguno en nuestra inmadurez nos preguntamos: Señor, yo no soy tu prioridad. ¿Por qué? Porque aún no comprendemos la esencia de lo que significa la principal soberanía de Cristo. Marta y María, mis queridos hermanos, en el afán de ver que su hermano pueda estar restaurado, envían un mensaje. Le envían un mensaje a Jesús. Jesús, ¿qué prioriza? Jesús prioriza la expansión del reino. Serenamente. Jesús, a pesar de que él sabía de que el dolor que le iba a causar, no solamente a él, sino a sus hermanas, de que su amigo muera, él dijo: no. Le dio la seguridad a sus discípulos de que, si seguimos analizando un poco el pasaje, él está durmiendo nomás, pero va a ser levantado para la gloria de Dios. Y uno puede pensar: bueno,
Capaz la relación de Jesucristo con Lázaro y con María y Marta no era una relación tan estrecha como con sus discípulos. Por eso Él dejó pasar un par de días para que después sea glorificado el nombre de Dios. No, no es así. Por lo general, varios pasajes muestran que Jesucristo tenía una relación, no cuentan directamente, pero indirectamente cuenta de que tenía cierta relación de parentesco, de más que familiar, sino de amistad entre Jesucristo, Lázaro, Marta y María. Y les pido que me puedan acompañar para poder corroborar en estos pasajes. Mateo capítulo 21, los versos 15 y 17. Esto es para que podamos entender de que realmente había una conexión, más allá de que sean personas que se habrán cruzado con Jesucristo o habrán hablado con Él, tenían una conexión especial. Mateo capítulo 21, los versos 15 al 17 dice: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y les dijo Jesús: sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que aman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. ¿De dónde era Marta, María y Lázaro? De Betania. Otro pasaje, Marcos 11:1. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfage y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos. Es importante ver un poco la conexión. Capítulo 11, verso 12, la maldición de la higuera estéril. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Si nos damos cuenta, Jesucristo se manejaba por ese camino y siempre menciona la ciudad de Betania. Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta la recibió a su casa. Y conocemos la historia de Marta y María. Marta, afanada y turbada. María, ¿qué hizo? Se quedó a los pies escuchando. Y por último, dentro del pasaje, lo que dice Juan 11:5, y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. O sea que a pesar de las advertencias de que Lázaro estaba enfermo, ¿qué priorizó Cristo? Su propósito para lo cual Él vino a este mundo. Y eso no significa que Él, ahora nosotros lo podemos comprobar, mis queridos hermanos, de que esto no significa que a Él no le importó. Por supuesto, ¿qué pasó cuando Jesucristo volvió a Betania? Los días después se enteró de que su amigo Lázaro había muerto. ¿Quién fue la que salió a atropellar, a recibir a Cristo? La afanada y turbada que después entendió quién era Cristo. Marta. Dice el verso 20 al 22. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo al Señor: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Y qué le responde Jesús? Lo mismo que le respondió a sus discípulos. Tu hermano va a volver a vivir, mi querida Marta. Y la pregunta que tenemos que hacernos acá, mis queridos hermanos, es: ¿por qué tuvo que esperar que muera Lázaro? ¿Por qué Cristo tuvo que esperar? Porque nosotros sabemos de que en aquella época, mis queridos hermanos, la manifestación de los milagros eran con hechos. Eran levantar muertos, expulsar demonios. Y nosotros sabemos que el poder de nuestro Señor sobrepasa mucho más el entendimiento. El Señor Jesucristo, me imagino, es una opinión personal, ya con un pensamiento, ya Lázaro se podía haber curado. Pero no era el propósito de eso. El propósito de todo esto era afianzar la fe, no solamente de sus discípulos, sino también la fe de Marta y de María, mis queridos hermanos. Y aquí es el mensaje central, y esto es lo importante que tenemos que comprender y entender sobre este pasaje. ¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir Jesús? Que no le dio prioridad a Marta y a María. No. Que no le importó que sufrieran. No.
que más le importó predicar en Jerusalén y luego volver a Betania. No, mis queridos hermanos. El mensaje principal lo encontramos en el versículo 25 y 26. ¿Qué dice el verso 25? Yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Yo soy, la versión Reina Valera dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios fue tan amoroso y rico en misericordia que con su gran amor nos amó aun cuando nosotros estábamos muertos. ¿En qué? En nuestros deleitos y nuestros pecados. Nos dio vida justamente con Cristo. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 2, verso 4. Este pasaje, este versículo donde habla sobre yo soy el que da la vida, el que hace vivir a los muertos, quien pone su confianza en mí, aunque muera, vivirá. Este versículo es el eje principal de este pasaje, mis queridos hermanos. Este pasaje principal nos habla sobre la resurrección de Cristo y la vida que nos trae Cristo a los que pasamos de muerte a vida y la promesa de un futuro, de una vida eterna con Él. Este es el propósito, esta es la clave, mi querido hermano. Por eso me da piel de gallina cuando cantamos estos himnos, Cristo, Cristo, Cristo. Punto número 1. La resurrección y la vida, los que creen en mí, aunque estén muertos, vivirá. Tenemos que entender y comprender que esto es tener una fe en Cristo, mi querido hermano. Dice Juan capítulo 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué era en el principio? ¿Era la palabra? La palabra era Dios, la palabra era con Dios. La fe en Cristo, mis queridos hermanos. Primer punto importante a tener en cuenta. Segundo punto, la resurrección. Hechos capítulo 4, verso 15 dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como injustos. Una transformación en la vida de aquel que fue corrompido por un pecado por naturaleza a una transformación a través de Cristo. Punto 3, Cristo la vida. ¿Cristo para qué vino, mis queridos hermanos? Para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Él no vino como ladrón a hurtar, matar y destruir. En Cristo tenemos una vida perdurable, mis queridos hermanos. Romanos 5:21 dice, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero tenemos una fe en Cristo, tenemos una esperanza de resurrección. En Cristo tenemos vida y tenemos una vida perdurable. Y nosotros escuchamos esto y decimos, wow, qué bueno. O sea, en Cristo todas las cosas son buenas, yo no tengo problemas, no tengo dificultades. Martín Lutero dice una frase muy fuerte. Pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar y ahora tengo que matarlo todos los días. ¿Eso no es cierto? Es cierto. Todos los días tenés que matarle a tu viejo hombre. Todos los días te despertás, tenés que matarle. No es que hoy en día estás en Cristo, sos una persona nueva, transformada. Gloria a Dios, así lo es, pero tenés ese aguijón que está ahí. Cada uno sabe en qué deleites y pecados estaba antes. Y ahora, transformado en Cristo, ¿eso desaparece así? No. Solamente el Señor sabe. El Señor es el único que puede, mi querido hermano, catapultarte a una condición espiritual superior. Solamente Él. Seguimos avanzando y dice, y todo aquel que vive en mí no morirá eternamente. Tenemos la promesa de la inmortalidad con Cristo. Y esto va más para nosotros los hijos de Dios. Lucas 20:36 dice, porque no pueden ya más morir, pues son igual a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de resurrección. Una inmortalidad eterna, mi querido hermano, espiritual.
Tenemos con Cristo, tenemos promesas divinas. ¿Cuáles son esas promesas divinas? Las encontramos en Marcos 9:23. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Y muchas veces lo tomamos eso de forma muy literal. Todo aquel que tenga la plena confianza en que Dios va a hacer esto, se va a cumplir, siempre y cuando esté sometido a su soberanía y a su voluntad. Y esa parte de estar sometido a su soberanía y a su voluntad, ¿cómo cuesta muchas veces? Cuesta. ¿Por qué? Porque queremos aflorar nuestros deseos, por más que sean buenos, por más que nuestras intenciones sean buenas, pero tienen que aflorar el propósito de aquel que murió y resucitó por nosotros. Tenemos una adopción divina, mis queridos hermanos. Juan 1:2 dice, más los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. ¿Qué decía el Salmo? Dios estaba airado contra nosotros. ¿Ahora qué somos? Somos hijos suyos. Cristo, siempre Cristo, mis queridos hermanos. En Cristo tenemos una plenitud espiritual. Juan 6:35 dice, y es una de las prédicas que dio el pastor, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. El pan de vida es Cristo. ¿Quién es la palabra? Cristo. ¿A quién tenemos que apuntar? A Cristo. Siempre. Por último, este versículo engloba el poder del servicio. De cierto os digo, eso dice Juan capítulo 14, verso 12. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. No significa que nosotros vamos a ser superiores a Cristo, sino vamos a hacer muchas más obras de las que Él pueda hacer dentro de nuestra generación. Hermanos queridos, perdón. Esta enseñanza del versículo 25 y 26, mis queridos hermanos, nos tiene que llevar a poder meditar en que si realmente nosotros estamos preparados espiritualmente, maduros espiritualmente, a comprender y entender si podemos aceptar la voluntad y la soberanía de Dios, porque hay un propósito mayor que tus necesidades y las mías. Esa es la pregunta que tenemos que hacer. La necesidad de Marta y María era que Jesús venga y pueda, antes que muera, pueda curar a su amigo Lázaro. Pero ¿qué fue mayor? El propósito para lo cual fue llamado. El hecho de que Jesús se demoró fue ¿para qué? Para que se vea la gloria manifestada de Dios y se vea lo que el Hijo de Dios puede hacer. ¿Dónde encontramos eso? En el pasaje anterior, en el mismo pasaje de capítulo 11, pero en versos anteriores, mis queridos hermanos. Jesucristo, si seguimos el pasaje, ese pasaje más adelante, Jesucristo llegó junto a María. María le dice lo mismo que Marta: si hubiese estado aquí, mi hermano no iba a fallecer. María acongojada, los visitantes acongojados. ¿Qué pasó con Cristo? No es que Cristo agarró y se rasgó la remera, ¿verdad? Y dijo, no se preocupen, yo le voy a levantar. Jesucristo lloró. ¿Cuál es el verso más corto de la Biblia? Juan 11:35. Jesús lloró. Le dolió que su amigo esté muerto. Pero Jesucristo no se arrepintió por no haber venido, porque Él entendió y comprendió cuál era el propósito. Y el propósito de ese momento era que la gloria de Dios sea manifestada cuando Lázaro se levantó, mis queridos hermanos. Una frase de un pastor reconocido, le preguntaron, y me tomé de esto porque va totalmente con el pasaje. Pastor, Cristo es lo único que necesitamos. Y la respuesta del pastor, Cristo es lo único que tenemos. Es lo único que tenemos es Cristo, mi querido hermano. No tenemos otro. No tenemos otro camino. No tenemos otra forma de llegar al Padre. Es solamente Cristo. Sin Cristo, mi querido hermano, no somos nada. Y estamos, vos y yo, estamos apartados del Padre si nuestro centro no es Cristo.
Y esto es importante que entendamos. Creyentes nuevos, creyentes fieles, creyentes de años. Cristo tiene que ser tu centro todos los días, como dice la palabra. Juan 14:8 nos habla y dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Eso nos basta. Tu vida tiene que ser Cristo. Tu ministerio, querés un ministerio grande, tiene que ser Cristo. Querés que tu familia sea prosperada, tu vida tiene que ser con Cristo. Hoy en día, mis queridos hermanos, estas manifestaciones de levantar muertos, como les he dicho, era necesario para acrecentar la base de la expansión del reino. Hoy en día, ¿qué tenemos? Tenemos esto, hermanos. Esto es Cristo, la palabra es Cristo. No deberíamos de necesitar ver manifestaciones, mis queridos hermanos. Necesitamos centrarnos en la palabra, comprender y acatar lo que dice la palabra para saber que el propósito de Dios se cumple sí o sí, pero depende exclusivamente de su soberanía y en su tiempo, no en el tiempo de nosotros, mi querido hermano. Cuando Felipe le dice al Señor, Señor, muéstranos al Padre, eso nos basta, eso te tiene que bastar a vos en cualquier situación de la vida, en cualquier problema. Cristo es la punta. No importa tu problema, no importa tu necesidad, no importa el momento por el cual estés pasando, Cristo tiene que ser el centro siempre. La palabra dice que más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia dice, y ese ahí viene el kairos de Dios, el tiempo. Ese puede ser inmediato, puede ser 10 años después, 20 años después, 80 años después, y las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando vos, mi querido hermano, comprendas y vos puedas entender y puedas englobar de que la soberanía de Dios es tal cual que sobrepasa mis necesidades y estoy sometida a Él, vas a descansar en Él. Y ese tiempo que dice, y las demás cosas vendrán por añadidura, así de rápido va a venir, mi querido hermano. Pero única y exclusivamente cuando podamos comprender lo que Cristo transmitió aquí en el pasaje. Yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone la confianza en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y cuál fue la respuesta de Marta? Le preguntó, ¿puedes creer esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que debía venir al mundo. La misma respuesta que dio Pedro. Vos sos el Mesías. Y si nosotros reconocemos que Cristo es el Mesías, mis queridos hermanos, nosotros vamos a valorar a Cristo todo el tiempo. El hambriento, ¿qué valora? La comida. El sediento, ¿qué valora? El agua. El pecador arrepentido, ¿qué tiene que valorar? A Cristo. Porque Cristo tiene que ser su norte siempre. Te invito, mi querido hermano, a que puedas reflexionar en esto, que puedas meditar que tu prosperidad económica, tu disciplina, tus hijos, tu bienestar, tu ministerio, no es nada si Cristo no es el centro, pero el centro siempre de todo. Todo lo que hagas tiene que converger en Cristo, mi querido hermanos, porque sin Cristo somos apartados del Padre. Y recordemos las palabras de Felipe. Mostrarnos al Padre. Y eso nos tiene que bastar a todos. Amén. Espero, mis queridos hermanos, para la gloria del Señor, que este pasaje nos ayude, nos pueda motivar a rever nuestra condición actual. Y si nuestra mira no está desviada, no está centrada en Cristo, que esté centrado en Cristo. Porque, como dice el pasaje, las viejas cosas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿en quiénes son hechas nuevas? Son hechas nuevas en Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga.